Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a uno de los más grandes escritores de España del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, un autor portentoso, abundante en cantidad y en calidad, a propósito de que en unos días, el 10 de mayo específicamente, se van a cumplir 178 años desde su nacimiento. Hoy explicaremos una de las muchas novelas que escribió a lo largo de su vida, así como su vida y por qué fue tan importante para las letras hispanas. Antes repasaremos un poco de su historia. Pérez Galdós nació en 1843 en Las Palmas, España. Fue hijo de un militar con una educación bastante conservadora y con un claro tinte religioso. No obstante, a los 9 años ingresó al Colegio San Agustín, donde va a desarrollar un mayor gusto por la literatura y el dibujo, teniendo ambos como sus principales pasatiempos en su infancia. Este dato es muy importante porque será 10 años después en el Instituto La Laguna, en Tenerife, donde luego se graduó como bachiller en artes por el gran manejo que tenía en las letras y sobre todo el dibujo. Con los años, por episodios familiares, Pérez Galdós se mudó a Madrid en 1862, donde estudió Derecho y se relacionó con muchas personalidades intelectuales de la época, adscribiéndose luego a las ideas de la institución libre de la enseñanza, un centro muy popular en su época por ideas renovadoras y por la propuesta de una educación libre de dogmas, abierta y con acercamientos también a la doctrina liberal. Recordemos que por este entonces ya también se empezaba a tener una mayor difusión de las ideas darwinistas de Charles Darwin, es decir, entre el evolucionismo y el creacionismo, una especie de cisma, una división entre los intelectuales de la época entre si seguir, digamos, la doctrina bíblica y también la científica que proponía Charles Darwin con la evolución y todo ello. Para entonces también Galdós ya había comenzado a escribir sus primeros cuentos y dramas y obras teatrales. Con el tiempo también trabó amistad con otro de los grandes de la literatura española y nos referimos a Leopoldo Alas, quien también fue conocido como El Clarín. Cabe precisar también que posteriormente, pese a la educación ortodoxa y religiosa que había recibido Galdós en sus primeros años, él mantuvo una postura anticlerical, es decir, en contra de las instituciones católicas, y de las cuales resaltan precisamente toda esta postura en su novela Doña Perfecta. Para la década de los 60 del siglo del XIX, en los 1800 de ese año, así como en los años siguientes, Pérez Galdós se incorporará a las redacciones de los diarios La Nación y El Debate, donde realizará diversos despachos y escribirá artículos sobre política y la situación de España. Por ese tiempo también realizará un viaje a París del que volverá con muchas novelas de distintos autores europeos y animándose también a traducir a su admirado Charles Dickens. Toda la obra de Galdós en realidad adquiere muchísima notoriedad con una serie monumental de novelas titulada Los Episodios Nacionales, un conjunto de más de 40 novelas en las que retrata los principales pasajes históricos, sociales y hasta triviales de a pie de la sociedad española del siglo XIX. Se trata de una obra incansable en la cual puso empeño desde 1873 aproximadamente hasta los primeros años del 1900. Toda su obra además se inscribe en el naturalismo, esta corriente literaria canónica de este siglo, caracterizada por la descripción fidedigna de la realidad, siendo minuciosa y también con un fuerte valor político al momento de relatar y valorar las historias. Galdós también fue en sus últimos años un político, no obstante con obras como La desheredada y la pieza teatral Electra le valieron muchas injustas críticas por su posición contra el cristianismo. Lamentablemente todo esto pesaría en la sociedad de su época, ¿no? Y sobre lo cual también hay un consenso sobre este punto como una de las razones por las cuales la Academia Sueca no le concedió el Premio Nobel de Literatura, más que merecido para este gran escritor español, y que sea probablemente también el segundo más grande después de Miguel de Cervantes Saavedra. Si hay otro gran escritor al que se puede comparar Benito Pérez Galdós, ese es precisamente Honoré de Balzac, por la gran pasión y dedicación que le dedicaron a sus historias, escribiendo ambos decenas y decenas de novelas, marcando historia con sus libros y en la literatura en todo el mundo, ¿no? En 1920, con una obra novelística, periodística y teatral muy grande, muy abundante, muy extensa, y ya con la salud decaída y con una pérdida casi progresiva de la visión, Benito Pérez Galdós falleció. Y España, como apuntaron varias personalidades intelectuales de entonces, no le hizo mucha justicia sino hasta varios años después, donde se le valoró correctamente y con varias ediciones conmemorativas. Teniendo en cuenta ya estos datos biográficos y de las obras más resaltantes del autor, hoy presentaremos una novela poco conocida de Pérez Galdós, pero de gran relevancia literaria e incluso histórica. Nos referimos a El 19 de marzo y el 2 de mayo.
La novela en sí es corta, tiene una extensión promedio de 200 páginas y aquí tengo una edición conmemorativa española del año 2008, a 100 años del levantamiento español contra los franceses que más adelante explicaremos con un poco más de detalle. La historia no es muy larga y de hecho se lee de forma bastante amena por la sencillez de su estructura, que está escrita en primera persona con un tiempo lineal en una especie de presente continuo, por llamarlo de alguna manera, en la que el lector incluso se sentirá acompañado por el protagonista, Gabriel de Araceli, también narrador de la trama, a medida que se desenvuelven estos hechos. En sí, la historia nos cuenta dos tramas en paralelo. La primera, la vida de Gabriel de Araceli, su tío y su pareja Inés, y también al mismo tiempo el clima de rebelión que se vive primero en Aranjuez y luego en Madrid, precisamente los días 19 de marzo y 2 de mayo respectivamente, contra la ocupación francesa en España. Es como si el mismo territorio y sus gentes también fueran los protagonistas de esa historia, es decir, es un organismo vivo y eso es lo que hace de esta historia también muy atractiva, ¿no? No solamente son un mero contexto, sino que son el escenario principal. La novela no deja de tener un cierto nivel de humor por el protagonista que encaja con el arquetipo de pícaro, es decir, alguien astuto, de mucho ingenio y que sabe salir airoso de varias situaciones complicadas o difíciles, ¿no? A veces por métodos no muy correctos. Lo que en literatura también y en otras narrativas se conoce como el antihéroe. Pero al mismo tiempo se nos muestra esta atmósfera de creciente insatisfacción de los españoles y cómo se va desbordando la indignación popular hasta alcanzar niveles insospechados o de caos y de violencia. El 19 de marzo y el 2 de mayo es al mismo tiempo entretenido, por ratos dramático, donde sorprende el nivel de descripción de las situaciones, las calles, los pasajes, las personas, las barricadas, las exclamaciones, estallidos, turbas, en fin, muy propio de la novela del siglo XIX y del naturalismo en general, ¿no? Además, esta historia forma parte de un conjunto de 46 novelas, como ya les había explicado anteriormente, titulada Episodios Nacionales, ¿no? Que son uno de los esfuerzos más grandes y monumentales que se han hecho en la literatura en el mundo entero. Tras esta breve introducción, vamos a leer ahora algunos pasajes de esta gran novela. En marzo de 1808, y cuando habían transcurrido 4 meses desde que empecé a trabajar en el oficio de cajista, ya componía con mediana destreza, y ganaba 3 reales por ciento de líneas en la imprenta del Diario de Madrid. No me parecía muy bien aplicada mi laboriosidad, ni de gran provenir la carrera tipográfica, pues aunque toda ella estriba en el manejo de las letras, más tiene de embrutecedora que de instructiva. Así es que, sin dejar el trabajo ni aflojar mi persistente aplicación, buscaba con el pensamiento horizontes más lejanos y esfera más honrosa que aquella de nuestra limitada, oscura y sofocante imprenta. Son las primeras líneas de la novela con un arranque muy interesante donde Gabriel nos relata lo monótono, incluso inútil de su trabajo, ¿no? De su oficio, que es el de ordenar las letras para una imprenta en la que trabaja. Es un personaje joven que nos introduce de lleno al espacio y tiempo en el que se desenvuelve toda la historia. Vamos a ir con la segunda cita. Gabriel, ¿no te entusiasmas? ¿Qué haces ahí tan fiote? Ven, subamos al palacio. Alguna vez ha de ser para nosotros. ¿No dicen que todo lo ha robado a la nación? Casi arrastrado por mi joven amigo, entré en el palacio y subí a las habitaciones altas, abriéndonos paso por entre los energúmenos que bajaban y subían. Recorrí todas las salas por las cuales había transitado 2 días antes. Llegué al mismo despacho del príncipe y vi la mesa donde escribí mi nombre. La multitud subía y bajaba, abría alacenas, rompía tapices, volcaba sofás y sillones, creyendo encontrar tras alguno de estos muebles al objeto de su ira. Violentaba las puertas a puñetazos, hacía trizas a puntapiés los biombos pintados, desahogaba su indignación en inocentes vasos de china, esparcía lujosos uniformes por el suelo, desgarraba ropas, miraba con estúpido asombro su espantosa faz en los espejos y después los rompía. Llevaba a la boca los restos de cena que existían aún calientes en la mesa del comedor. Se arrojaba sobre los finos muebles para quebrarlos. Escupía los cuadros de Goya. Golpeaba todo por el simple placer de descargar sus puños en alguna parte. Tenía la voluptuosidad de la destrucción, el brutal instinto tan propio de los niños por la edad como de los que lo son por la ignorancia. Rompía con fruición los objetos de arte, como rompe el rapaz en su despecho la cartilla que no entiende. Y en esta tarea de exterminio, la terrible fiera empleaba a la vez y en espantosa coalición todas sus herramientas, las manos, las patas, las garras, las uñas y los dientes, repartiendo puñetazos, patadas, coces, rasguños, dentelladas, testarazos y mordiscos.
Este es un pasaje muy bello por combinar las descripciones con las impresiones que tiene el personaje sobre el saqueo y la destrucción en el palacio del príncipe Manuel de Godoy. Implícitamente con sus adjetivos, su manera y el tono que maneja para relatar este episodio, esta parte de la obra, se advierte pues que Gabriel de Araceli y en cierta forma el autor, Benito Pérez Galdós, rechaza todo ello y nos deja la sensación de su hondo desprecio hacia cualquier forma de violencia, ¿no? Y es un pasaje muy interesante por lo revelador que es tanto de la trama así como de las propias impresiones del autor. Vamos a ir con la siguiente cita del programa. No debo pasar en silencio que en la casa de los Requejos había cierto aseo. Aunque bien considerado el problema, aquella era la limpieza propia de todos los sitios donde no existe nada. Ejempli gratia, la limpieza de la mesa donde no se come, de la cocina donde no se guisa, del pasillo donde no se corre, de la sala donde no entran visitas, la diafanidad, es decir, la claridad, del vaso donde no entra más que agua. Allí no había perros, ni gatos, ni animal alguno, si se exceptúan los ratones, para cuya persecución don Mauro tenía un gato de hierro, es decir, una ratonera. Los infelices que caían en ella eran tan flacos que bien se conocía estaban alimentados con perfumes. Un perro hubiera comido mucho, un jilguero habría necesitado más rentas que un obispo, una codorniz hubiera echado la casa por la ventana. Las flores cuestan caras y, además, el agua. La fauna y la flora fueron por estas razones proscritas, es decir, prohibidas, y para admirar las obras del Ser Supremo, los Requejos se recreaban en sí mismos. Estas descripciones que hace Gabriel de Araceli son muy irónicas y es en este punto en el que se repetirá en ocasiones específicas cuando tenga que hablar de los tíos inescrupulosos de su prometida Inés. Nos referimos a los Requejos, don Mauro y doña Restituta Requejo, ¿no? Para este momento el protagonista habrá ya ideado alguna forma, algún plan para infiltrarse en la casa de los tíos de Inés, los Requejo, para poder pasar más tiempo y con Inés de forma inadvertida, ¿no? Son parte de las maquinaciones, de los planes que va pues caracterizando al protagonista, a Gabriel, para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Y son esta clase de dificultades que hacen de la novela una historia muy amena y con mucho humor y con mucha ironía a lo largo de la trama. Bien, vamos a ir ahora con la última cita del programa. Quedé desarmado en el mismo momento en que una fuerte embestida de los franceses nos hizo recular a la acera de San Felipe el Real. El anciano noble fue herido junto a mí. Quise sostenerle, pero deslizándose de mis manos cayó exclamando: «Muera Napoleón, vive España». Aquel instante fue terrible, porque nos acuchillaron sin piedad, pero quiso mi buena estrella que, siendo yo de los más cercanos a la pared, tuviera delante de mí una muralla de carne humana que me defendía del plomo y del hierro. En cambio, era tan fuertemente comprimido contra la pared que casi llegué a creer que moría aplastado. La masa de gente se replegó por la calle Mayor, y como el violento retroceso nos obligara a invadir una casa de la que hoy deben tener la numeración desde el 21 al 25, entramos decididos a continuar la lucha desde los balcones. No achaquen ustedes a petulancia el que digan nosotros, pues yo, aunque al principio me vi comprendido entre los sublevados como el acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar enérgicamente en pro de los míos. Yo creo que en aquella ocasión memorable hubiérame puesto al nivel de algunos que me rodeaban, si el recuerdo de Inés y la consideración de que corría algún peligro no aflojaran mi valor a cada instante. Aquí ya nos ubicamos temporalmente en el 2 de mayo de 1808. Una explosión de patriotismo y sublevación se alza en todas las calles de Madrid para hacer replegar a los franceses. Este es uno de los episodios más dramáticos, más minuciosos, con más detalles y memorables de la novela, al cual realmente vale mucho la pena leer. Sin más ya revelaciones sobre la trama de la historia y tras este análisis podemos afirmar que quizás un defecto propio de la época es la linealidad de la historia, ¿no? O el hecho de dirigirse expresamente al lector en ocasiones como ahora tengo que confesar o se nos dirigen expresamente a nosotros como lectores, lo cual puede crear un efecto de ruptura, ¿no? De la hilación de la misma trama porque un personaje deja de ser el mismo para ser un personaje que se dirige a nosotros. No obstante, es importantísimo el aporte de Benito Pérez Galdós con esa combinación del ritmo en sus historias que nunca son aburridas o empalagosas o muy retóricas, ¿no? De hecho, sus tramas conducen muy bien el humor y la ironía con un estilo propio, directo, donde los diálogos y la sencillez de las palabras en boca de otros personajes hacen de su obra algo muy fluido y único al mismo tiempo.
Definitivamente no se le hace justicia a quienes afirman que la literatura española es aburrida o muy localista, por decirlo de algún modo. Les recomiendo mucho esta novela, así como otras más que puedan encontrar en grandes librerías, así como en tiendas de libros viejos en el centro de Lima u otros establecimientos. Cualquier novela del autor Benito Pérez Galdós va a tener estos componentes que les harán pasar un momento muy grato. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.